Imagina un tiempo en el que Europa hervía de fanatismo religioso. Los ejércitos se reunían bajo los estandartes de la cruz, y las lejanas tierras orientales atraían a los reyes con la promesa de gloria eterna. La Segunda Cruzada se convirtió en una de las campañas militares más dramáticas de la Edad Media, llena de traiciones inesperadas, batallas épicas y errores fatales. Todo comenzó con una catástrofe. En 1144, el gobernante musulmán Zengi captura Edesa, y el mundo cristiano se da cuenta de que sus posiciones en Oriente se están desmoronando. Europa occidental está en pánico. El Papa llama a las armas, y el famoso predicador Bernardo de Claraval enciende los corazones de los reyes con su llamado a la Guerra Santa. Dos monarcas se embarcan en la cruzada, el rey francés Luis VII y el emperador germánico Conrado III, con la esperanza de repetir el éxito de la primera cruzada. Pero el destino tenía otros planes. En lugar de una gran victoria, los cruzados se enfrentarán a la traición, pérdidas sin precedentes y uno de los asedios más vergonzosos de la historia. ¿Cómo fue que un enorme ejército, reunido de los mejores caballeros de Europa, no pudo alcanzar sus objetivos? ¿Por qué esta campaña se convirtió en un símbolo de fracaso en lugar de victoria? ¿Y cómo su fallo llevó a guerras aún más grandes en el futuro? Hoy analizaremos la Segunda Cruzada desde el principio hasta el final, con sus héroes, tragedias y giros inesperados. Pónganse cómodos, porque nos espera un viaje increíble al mundo de las guerras medievales, grandes ambiciones y errores fatales. Causas de la Cruzada. La Segunda Cruzada no comenzó con un sermón inspirador o una gran victoria, sino con una catástrofe. En 1144, el gobernante musulmán Zengi capturó Edesa, uno de los puntos de apoyo más importantes de los cruzados en Oriente. Esta fue la primera derrota seria de los cristianos en la región, y provocó una ola de pánico entre los gobernantes europeos. El problema era que después de la primera cruzada, los estados cristianos en el Medio Oriente estaban en un estado debilitado. Los cruzados controlaban Jerusalén, Antioquía, Trípoli y Edesa, pero estas tierras estaban rodeadas de potencias musulmanas que gradualmente ganaban fuerza. El principal problema era que los estados cruzados sufrían de escasez de recursos, desunión y conflictos internos constantes. Sus gobernantes a menudo se peleaban entre sí, sin poder organizar un frente unido contra los musulmanes. La caída de Edesa fue una señal de alarma para Europa, ya que significaba que los musulmanes podían avanzar y amenazar a la misma Jerusalén. La noticia de la captura de la ciudad se extendió rápidamente, y en 1145, una embajada de Antioquía en Jerusalén llegó a Roma con una súplica de ayuda. Los cruzados rogaron al Papa que organizara una nueva cruzada para recuperar las tierras perdidas y detener el avance musulmán. Así, la Segunda Cruzada comenzó no como una campaña ofensiva, sino como un intento de salvar las posiciones debilitadas de los cristianos en Oriente. Esto la diferenciaba de la Primera Cruzada, cuyo objetivo principal era la conquista de nuevos territorios. Ahora los cruzados tenían que recuperar lo que ya habían perdido, y esta tarea resultó ser mucho más difícil de lo que podían imaginar. Declaración de la Cruzada. Cuando la noticia de la caída de Edesa llegó a Europa, el Papa Eugenio III se dio cuenta de que las posesiones cristianas en Oriente estaban en grave peligro. En 1145, emitió la bula Quantum Praedecessores, en la que llamaba a todos los cristianos fieles a tomar las armas. Sin embargo, un solo llamado no fue suficiente. La gente no se apresuraban a embarcarse en otra difícil y peligrosa cruzada. Entonces, entró en escena un hombre que pudo inspirar a ejércitos enteros. Bernardo de Claraval, el famoso monje y predicador, asumió la tarea de convencer a los reyes europeos y a la gente común de unirse a la cruzada. Sus ardientes discursos reunían multitudes enormes. Hablaba del sagrado deber de los cristianos de defender Jerusalén
Llamaba a expiar los pecados a través de la participación en la guerra por la fe y prometía salvación espiritual a cada uno que tomara la cruz. La influencia de Bernardo fue tan grande que sus palabras convencieron a dos de los monarcas más poderosos de Europa para embarcarse en la cruzada. El primero en aceptar fue el rey de Francia, Luis VII. Vio la cruzada como una misión personal y quería fortalecer su poder, demostrando ser el verdadero defensor del cristianismo. Pronto se le unió el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Conrado III, quien también vio en esto una oportunidad para fortalecer su papel en Europa y unir a la nobleza alemana bajo los estandartes de la cruz. La cruzada rápidamente ganó fuerza, ya que la participación de dos reyes significaba que miles de caballeros y sus vasallos marcharían hacia Oriente. Sin embargo, entre la nobleza europea había escépticos. Muchos recordaban lo difícil y sangrienta que había sido la primera cruzada. Algunos gobernantes creían que esta cruzada podría no ser una salvación, sino una nueva catástrofe. No obstante, inspirados por las promesas de Bernardo de Claraval, los ejércitos comenzaron a reunirse. Esperaban repetir el éxito de la primera cruzada, pero no sabían que les esperaban traiciones, derrotas y uno de los asedios más vergonzosos en la historia de las cruzadas. Preparativos para la cruzada. Después de que los reyes de Francia y Alemania tomaron la cruz, comenzaron los preparativos a gran escala para la cruzada. A diferencia de la primera cruzada, donde el ejército se reunía de grupos dispersos de señores feudales y aventureros, esta cruzada se planeó a nivel estatal. Conrado III y Luis VII querían organizar una ruta clara, asegurar el suministro y evitar los errores del pasado. El objetivo principal de la cruzada era la recuperación de Edesa, pero los cruzados también planeaban fortalecer otras posesiones cristianas en Oriente y posiblemente expandirlas a través de nuevas conquistas. El problema era que entre Europa y Edesa se encontraban las tierras del Imperio Bizantino, cuyo gobernante no estaba muy contento con la aparición de ejércitos occidentales. El emperador bizantino Manuel I Comneno estaba en una situación complicada. Por un lado, no podía enemistarse abiertamente con los cruzados, ya que también eran cristianos, y su cruzada, en teoría, debería haber ayudado a fortalecer las posiciones bizantinas en Oriente. Por otro lado, sabía muy bien que los cruzados no eran sus aliados, y podían volver sus armas contra Bizancio en cualquier momento, como había sucedido durante la primera cruzada. Por lo tanto, decidió actuar con cautela. Firmó acuerdos con los cruzados, pero no se apresuró a brindarles ayuda real. Además, los bizantinos intentaron controlar el movimiento de los ejércitos occidentales para evitar saqueos y disturbios en su territorio. Los ejércitos cruzados decidieron tomar diferentes rutas. Conrado III, con sus caballeros, partió primero y eligió el camino a través de los Balcanes y Constantinopla. Luis VII, con el ejército francés, lo siguió por la misma ruta, esperando encontrarse con los alemanes en territorio bizantino. Ambos reyes esperaban cruzar rápidamente Bizancio, obtener el apoyo de Manuel Comneno y llegar a Asia Menor sin grandes pérdidas, donde tendrían que enfrentarse a los ejércitos musulmanes. Sin embargo, incluso en la etapa de cruce de las tierras bizantinas, los cruzados se enfrentaron a las primeras dificultades. Los bizantinos, temiendo disturbios, mantenían a los cruzados bajo estricto control, restringían su acceso a los alimentos y no se apresuraban a cumplir las promesas de suministro. Esto causó descontento entre los caballeros, muchos de los cuales ya comenzaban a ver a los bizantinos no como aliados, sino como traidores. Sin embargo, los desafíos más serios los esperaban adelante, en las tierras de Asia Menor, donde los ejércitos cruzados se enfrentarían a una resistencia musulmana inesperadamente fuerte. Composición y rutas de los ejércitos. Dos ejércitos principales partieron en la cruzada, el alemán bajo el mando de Conrado III y el francés bajo el mando de Luis VII. Cada uno incluía miles de caballeros, soldados de a pie y sirvientes que los acompañaban,
pero el número exacto de participantes sigue siendo desconocido. Algunas fuentes hablan de 40.000 personas en el ejército alemán y aproximadamente el mismo número entre los franceses, pero parte de estas fuerzas consistía en milicianos no entrenados y peregrinos que tenían poco que ofrecer contra los guerreros profesionales musulmanes. El ejército de Conrado III partió primero y se dirigió a través de las tierras de Bizancio, moviéndose por una ruta a través de Hungría, los Balcanes y Constantinopla. Los alemanes esperaban llegar rápidamente a Asia Menor y atacar las posesiones musulmanas, pero no contaban con que su camino pasaba por tierras donde no eran bienvenidos. El emperador bizantino Manuel I Comneno ordenó a sus tropas vigilar de cerca el movimiento de los cruzados, temiendo posibles saqueos y disturbios. Esto causó tensión entre los cruzados y los bizantinos, y en varios lugares incluso estallaron enfrentamientos armados. Sin embargo, los principales problemas comenzaron cuando el ejército de Conrado III cruzó el Bósforo y llegó a Asia Menor. Aquí los esperaban los turcos selyúcidas, que conocían bien el terreno y estaban listos para atacar. El ejército francés de Luis VII partió más tarde y siguió la misma ruta, esperando encontrarse con los alemanes ya en Oriente. Los franceses interactuaron con más cautela con los bizantinos, tratando de evitar conflictos, pero esto no los salvó de los problemas. El cruce de los Balcanes fue difícil, el suministro dejaba mucho que desear, y el descontento dentro del ejército crecía. A pesar de las dificultades, los cruzados esperaban que, uniéndose en Asia Menor, podrían golpear a los musulmanes y recuperar las tierras cristianas perdidas. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Ambos ejércitos se enfrentaron a obstáculos inesperados que cambiaron por completo el curso de la campaña. Campaña de Conrado III. El ejército alemán de Conrado III fue el primero en cruzar el Imperio bizantino y entrar en Asia Menor, con la esperanza de marchar rápidamente hacia Antioquía y golpear las posesiones musulmanas. Sin embargo, este plan resultó ser un fracaso. Los turcos selyúcidas, conociendo el movimiento de los cruzados, utilizaron su táctica habitual: ataques rápidos de caballería ligera, emboscadas constantes y destrucción de depósitos de alimentos. Los cruzados, acostumbrados al combate abierto, no estaban preparados para este tipo de guerra. En octubre de 1147, en la región de la ciudad de Dorilea, el ejército de Conrado cayó en una trampa mortal. Los turcos esperaron a que las fuerzas alemanas se extendieran en una larga columna y atacaron desde los flancos. Las tropas cruzadas no pudieron organizar una defensa efectiva y comenzó el pánico. La caballería ligera y maniobrable turca dispersó las filas de los caballeros pesadamente armados, cortó el suministro y comenzó a destruir metódicamente los destacamentos individuales. La batalla se convirtió en una verdadera masacre. La mayor parte del ejército fue destruida o dispersada, y el mismo Conrado, con un pequeño destacamento, apenas escapó y huyó de regreso a Nicomedia. Esta derrota fue el primer golpe serio para los cruzados, pero el rey alemán no se rindió. Se retiró a Constantinopla, donde se reunió con el emperador bizantino Manuel Comneno, con la esperanza de obtener apoyo y formar un nuevo destacamento. A pesar de las tensas relaciones entre los cruzados y los bizantinos, Manuel proporcionó a Conrado barcos para que pudiera cruzar a Palestina y unirse a los franceses. Sin embargo, este fracaso mostró que los cruzados habían subestimado la fuerza de sus enemigos y no estaban preparados para las condiciones de combate en Asia Menor. La campaña de Conrado terminó en un completo desastre, y las fuerzas alemanas dejaron de jugar un papel significativo en la cruzada. Ahora toda la esperanza recaía en el ejército de Luis VII, que seguía y se preparaba para entrar en batalla. Campaña de Luis VII. El ejército francés bajo el mando de Luis VII partió más tarde que los alemanes y siguió la misma ruta a través de Bizancio. Los franceses intentaron mantener relaciones más amistosas con los bizantinos para evitar conflictos, pero su cruce de los Balcanes aún fue difícil.
Problemas constantes con el suministro, enfermedades y fatiga del ejército ralentizaron el avance. Cuando los franceses llegaron a Constantinopla, el emperador Manuel Comneno les ofreció ayuda, pero al mismo tiempo exigió que no atacaran las ciudades bizantinas y no se demoraran en el territorio del imperio. Luis aceptó y pronto trasladó su ejército a Asia Menor, esperando encontrarse con los alemanes y continuar el camino juntos, pero le esperaba una desagradable sorpresa. El ejército de Conrado III ya había sufrido una derrota aplastante en la batalla de Dorilea, y ahora los franceses se encontraban solos frente al peligro. Luis decidió continuar, pero el ejército francés se enfrentó a los mismos problemas que los alemanes. Los turcos selyúcidas atacaban constantemente los convoyes, tendían emboscadas y obstaculizaban el avance. El ejército avanzaba lentamente, sufriendo de la falta de alimentos y el calor. En enero de 1148, cuando los franceses se acercaban a la Odisea, tuvo lugar otra batalla catastrófica. Los turcos atacaron a los cruzados en terreno montañoso, donde las falanges de caballeros pesados no podían luchar eficazmente. Los franceses intentaron organizar una defensa, pero la caballería turca atacó desde las colinas, disparando flechas y obligándolos a retroceder en desorden. Luis VII apenas escapó del cautiverio, y su ejército sufrió grandes pérdidas. Después de esta derrota, el rey francés se dio cuenta de que su ejército estaba demasiado debilitado para continuar la marcha en la misma composición. Decidió dividir sus fuerzas. Parte del ejército se dirigió por mar a Antioquía, mientras que la otra parte continuó por tierra, a pesar de todos los peligros. Luis mismo decidió moverse con las fuerzas principales, con la esperanza de llegar a Tierra Santa y unirse a los cruzados restantes. Sin embargo, la cruzada ya se había convertido en una serie de derrotas, y la fe en su éxito se desvanecía gradualmente. A pesar de todas las dificultades, los franceses continuaron avanzando, pero ahora ya no esperaban grandes victorias. La principal tarea era simplemente llegar a las posesiones cristianas en Oriente. Derrota y división del ejército. Después de las graves pérdidas en Asia Menor, el ejército francés de Luis VII quedó agotado y desmoralizado, pero el rey no tenía intención de abandonar la cruzada. El ejército avanzó, esperando alcanzar las posesiones cristianas y obtener apoyo. Sin embargo, la marcha a través de territorios montañosos y los constantes ataques turcos llevaron a aún más pérdidas. En algún momento, quedó claro que el ejército no soportaría tal prueba, y entonces se tomó la decisión de dividirse. Parte del ejército, incluido el propio Luis VII, se dirigió por mar desde Éfeso a Antioquía, esperando llegar rápidamente a un lugar seguro y continuar la campaña con una nueva estrategia. La otra parte avanzó por tierra, pero la mayoría de ellos nunca llegaron a su destino. Muchos murieron en ataques musulmanes o enfermedades. Para cuando el rey de Francia llegó a Antioquía, la cruzada ya había perdido su fuerza inicial y las perspectivas de una ofensiva militar exitosa se habían vuelto inciertas. En Antioquía, Luis fue recibido por el príncipe Raimundo, quien esperaba que los cruzados lo ayudaran a fortalecer sus posiciones contra los vecinos musulmanes. Sin embargo, el rey francés no deseaba involucrarse en conflictos locales y quería llegar a Jerusalén lo antes posible. Entre Luis y Raimundo, estalló un conflicto que socavó aún más la posición de los cruzados en Oriente. Finalmente, Luis VII dejó Antioquía y avanzó, pero su ejército estaba demasiado debilitado para emprender grandes operaciones militares. Para ese momento, la Segunda Cruzada se había convertido en una serie de fracasos y errores tácticos, pero los cruzados aún esperaban que pudieran lograr una victoria significativa para justificar su cruzada. Fue por eso que se tomó la fatídica decisión: atacar Damasco, una ciudad que en ese momento jugaba un papel clave en el mundo musulmán, y podría haber sido un valioso trofeo capaz de compensar todas las derrotas anteriores.
Esta decisión resultó ser uno de los errores más fatales de la cruzada, que puso fin a cualquier esperanza de éxito. Asedio de Damasco. El principal error de la cruzada. Después de los fracasos en Asia Menor y las significativas pérdidas, los cruzados se dieron cuenta de que la cruzada no estaba dando los resultados deseados, y en lugar de recuperar Edesa, los líderes de la expedición decidieron concentrarse en un nuevo objetivo. En julio de 1148, en Jerusalén, se celebró un consejo en el que Luis VII, Conrado III y los gobernantes locales de los estados cristianos de Oriente decidieron atacar Damasco. Esta ciudad era uno de los centros más importantes del mundo musulmán y controlaba rutas comerciales clave. Además, su gobernante Unur había cooperado anteriormente con los cruzados, pero ahora había establecido una alianza con Nur ad-Din, el líder de las fuerzas musulmanas, lo que lo convertía en una potencial amenaza para las posesiones cristianas. Los cruzados estaban convencidos de que la captura de Damasco no solo compensaría los fracasos de la cruzada, sino que también fortalecería sus posiciones en Oriente. La campaña comenzó con un rápido avance de las fuerzas cristianas hacia la ciudad. Atacaron los accesos occidentales a Damasco, donde se encontraban ricos jardines y posiciones convenientes para el asedio. Inicialmente, el ataque iba bien. Los cruzados rompieron las defensas, capturaron parte de las tierras agrícolas y comenzaron a prepararse para un asedio prolongado. Sin embargo, después de unos días, la situación cambió drásticamente. Los habitantes de Damasco organizaron una feroz resistencia y los ejércitos musulmanes de Nur ad-Din y sus aliados comenzaron a acercarse rápidamente a la ciudad. Al darse cuenta de que su posición se estaba volviendo peligrosa, los cruzados decidieron de repente cambiar de táctica y trasladar el asedio al lado este de la ciudad, donde las fortificaciones eran más débiles. Esto resultó ser un error catastrófico. Las posiciones orientales no tenían suficiente agua y alimentos, lo que debilitó gravemente al ejército. Además, el cambio de dirección del ataque causó caos y descontento entre los cruzados. Los guerreros comenzaron a perder la fe en el éxito, y los líderes de la cruzada comenzaron a sospechar unos de otros de traición. El asedio duró solo 4 días, después de lo cual los cruzados decidieron retirarse. Las disputas entre los líderes, la falta de suministros y la rápida aproximación de los refuerzos musulmanes hicieron que la lucha adicional fuera inútil. Humillados y desmoralizados, los cruzados se retiraron a Jerusalén, sin haber logrado ningún resultado. Esta derrota enterró definitivamente la Segunda Cruzada, convirtiéndola de una expedición grandiosa para salvar las tierras cristianas en una serie de fracasos y errores. Después de esta catástrofe, nadie creía en el éxito de la campaña, y las relaciones entre los europeos y los cristianos del Medio Oriente estaban dañadas. El asedio de Damasco pasó a la historia como una de las operaciones militares más tontas y sin sentido de los cruzados. Consecuencias de la derrota. El fracaso del asedio de Damasco fue el golpe final para la Segunda Cruzada, privándola de cualquier esperanza de éxito. Después de la retirada apresurada, los ejércitos regresaron a las posesiones cristianas en Oriente, pero para entonces su espíritu de lucha estaba completamente destruido. Luis VII y Conrado III, al darse cuenta de la inutilidad de nuevos intentos de acciones militares, pronto abandonaron Tierra Santa y regresaron a Europa. Su regreso fue una decepción para muchos, ya que la cruzada, en la que se habían invertido enormes esfuerzos, no solo no trajo ninguna conquista, sino que también debilitó las posiciones de los cruzados. En Europa, el fracaso de la cruzada provocó una ola de descontento. Muchos caballeros y aristócratas, que habían gastado sus recursos y hombres en participar en la expedición, regresaron con las manos vacías, lo que socavó la confianza en la idea de las cruzadas. Bernardo de Claraval, quien una vez inspiró a Europa en esta cruzada, posteriormente reconoció su fracaso catastrófico y trató de explicar la derrota por los pecados de los propios cruzados. Sin embargo,
Esto ya no podía cambiar la situación. La Segunda Cruzada dejó una profunda huella en la historia, como uno de los emprendimientos militares más desafortunados de la Edad Media. Mientras tanto, los gobernantes musulmanes comprendieron que los cruzados ya no representaban una seria amenaza para ellos. El fracaso de la campaña demostró la debilidad de los ejércitos europeos, su incapacidad para la planificación estratégica y las divisiones internas. Esto permitió a los estados musulmanes fortalecer sus posiciones y prepararse para futuros ataques. Nur ad-Din, uno de los principales oponentes de los cruzados, después de estos eventos, fortaleció significativamente su poder, unió las fuerzas musulmanas de Siria, y pronto se convirtió en la figura dominante en la región. Sus éxitos llevaron a que en 1171, su comandante Salah ad-Din conquistara Egipto y, unos años más tarde, comenzara la preparación para la guerra decisiva por Jerusalén. La derrota de la Segunda Cruzada fue una lección importante para ambos bandos. Los cruzados se dieron cuenta de que ya no podían contar con victorias fáciles, como había sido en la Primera Cruzada, y los gobernantes musulmanes comprendieron que los europeos no eran invencibles. Esta cruzada no solo debilitó las posiciones cristianas en Oriente, sino que también sentó las bases para un futuro enfrentamiento que llevaría a la caída de Jerusalén en 1187 y al inicio de la Tercera Cruzada. Fortalecimiento de los musulmanes. Después del fracaso de la Segunda Cruzada, los líderes musulmanes se dieron cuenta de que los ejércitos cristianos estaban debilitados y ya no representaban una seria amenaza. El principal beneficiario de esta derrota fue Nur ad-Din, gobernante de Alepo y Damasco, quien utilizó los fracasos de los cruzados para fortalecer su poder. No solo unió a las fuerzas musulmanas sirias, sino que también comenzó una lucha sistemática para expulsar a los cristianos de Oriente. Primero, sometió a todas las ciudades musulmanas que antes estaban divididas y a menudo en guerra entre sí. Luego comenzó a extender su influencia sobre Egipto, comprendiendo que el control sobre esta rica tierra le daría una ventaja decisiva en la lucha contra los cruzados. En 1171, su comandante Salah ad-Din, un joven y ambicioso líder militar, logró tomar el control de Egipto y establecer allí una nueva dinastía musulmana, los ayubíes. Este paso fue un momento clave en la historia de las cruzadas, ya que por primera vez desde el inicio de la expansión cristiana, los musulmanes comenzaron a actuar como un frente unido. A diferencia de los cruzados, que constantemente se peleaban entre sí, Nur ad-Din y su sucesor, Salah ad-Din, construyeron su poder sobre la unidad, el fanatismo religioso y la diplomacia hábil. Después de la conquista de Egipto, los musulmanes obtuvieron un poderoso centro de recursos que les permitió reunir un ejército capaz de enfrentarse a los cruzados en igualdad de condiciones. El sistema de gobierno que implementó Salah ad-Din resultó ser mucho más eficiente que la estructura feudal de los estados cruzados, donde los gobernantes dependían de vasallos y sus intereses personales. En los años siguientes, Salah ad-Din comenzó a expulsar lentamente a las guarniciones cristianas de sus posiciones, preparándose para su objetivo principal, la conquista de Jerusalén. La derrota de los cruzados en Damasco no solo les privó de éxitos militares, sino que también destruyó su reputación como una fuerza capaz de mantener Tierra Santa. Los cristianos locales, que antes confiaban en la ayuda de Occidente, comenzaron a darse cuenta de que Europa ya no podía garantizar su seguridad. Esto debilitó la resistencia interna a los musulmanes y le dio a Salah ad-Din la oportunidad de continuar su expansión. En la década de 1180, lanzó una ofensiva a gran escala que llevó a la caída de Jerusalén en 1187 y provocó una nueva ola de cruzadas. La Segunda Cruzada no solo no trajo éxito a los cristianos, sino que aceleró la unificación de los musulmanes, lo que finalmente resultó ser un factor decisivo en sus futuras victorias. Resultados de la Segunda Cruzada.
La Segunda Cruzada, que comenzó con grandes esperanzas, terminó en un completo fracaso. Los cruzados sufrieron derrotas en todos los frentes. No lograron recuperar Edesa, no pudieron evitar que sus ejércitos sufrieran pérdidas devastadoras en Asia Menor. Su intento de tomar Damasco terminó en catástrofe, y la confianza entre los cristianos europeos y del Medio Oriente quedó dañada. Esta cruzada mostró que los cruzados ya no podían contar con victorias fáciles, como había sido en la primera cruzada, y que las fuerzas musulmanas ahora representaban una amenaza real. En lugar de expandir las posesiones cristianas, la presencia cristiana en Oriente comenzó a debilitarse, y los estados cruzados se volvieron aún más vulnerables a los ataques musulmanes. En Europa, el fracaso de la cruzada provocó una profunda decepción. Muchos caballeros que partieron en busca de gloria y riqueza regresaron con las manos vacías. Luis VII y Conrado III, al partir en la cruzada, esperaban fortalecer su poder y prestigio, pero sus fracasos solo socavaron su autoridad entre sus súbditos. Como resultado, franceses y alemanes perdieron interés en las expediciones militares a Oriente durante muchos años, y la confianza en el Papa, quien inició la cruzada, disminuyó significativamente. El predicador Bernardo de Claraval, que había inspirado a Europa en una nueva cruzada, se vio obligado a justificarse y reconocer que la derrota fue una prueba por los pecados de los propios cruzados. Mientras tanto, los gobernantes musulmanes utilizaron el fracaso de los cruzados en su beneficio. La Segunda Cruzada marcó el comienzo de una nueva era en la que los musulmanes comenzaron a tomar la ofensiva en lugar de simplemente defenderse. El fortalecimiento de las posiciones de Nur ad-Din, la conquista de Egipto por Salah ad-Din y la unificación de las tierras musulmanas bajo un solo gobierno fueron consecuencias directas del fracaso de los cruzados. Unos años más tarde, este poderoso ejército musulmán asestaría el golpe decisivo a las posesiones cristianas, llevando a la caída de Jerusalén. Así, la Segunda Cruzada, en lugar de fortalecer las posiciones de los cruzados, solo aceleró su debilitamiento. Demostró la incapacidad de los gobernantes cristianos para la planificación estratégica, la fragmentación de las fuerzas europeas y la falta de un liderazgo claro. Este fracaso no solo socavó la influencia de Occidente en Oriente, sino que también dio a los musulmanes un poderoso impulso para futuras victorias. En 1187, la caída de Jerusalén llevaría a la Tercera Cruzada, que sería un intento de Occidente de recuperar la influencia perdida. Sin embargo, las lecciones de la Segunda Cruzada ya habían cambiado para siempre el curso de la historia de las guerras cruzadas. Inicio de la preparación para la Tercera Cruzada. Después del fracaso de la Segunda Cruzada, los estados cruzados en Oriente quedaron en una posición extremadamente vulnerable. Sus tierras se volvieron cada vez más fragmentadas, los conflictos internos debilitaron su capacidad de defensa, y las fuerzas musulmanas, por el contrario, se fortalecieron rápidamente. La principal amenaza para las posesiones cristianas fue Salah ad-Din, quien, después de la muerte de Nur ad-Din en 1174, se convirtió en el líder de facto del mundo musulmán. Unió Egipto y Siria bajo su gobierno, sometiendo gradualmente a todos los principados musulmanes en conflicto. Esta unificación hizo que su ejército fuera mucho más fuerte que las fuerzas dispersas de los cruzados, que constantemente estaban en conflicto entre sí. El momento clave fue la batalla de Hattin en 1187. Cuando Salah ad-Din aplastó al ejército cristiano, capturó al rey de Jerusalén, Guy de Lusignan, y destruyó las fuerzas de combate de los cruzados. Después de esta victoria, los musulmanes capturaron Jerusalén, la principal santidad cristiana, sin mucha resistencia. La caída de la ciudad fue un shock para toda Europa. Mostró que los estados cruzados ya no podían defender sus territorios por sí mismos, y que las fuerzas musulmanas ahora representaban una amenaza real para todo el mundo cristiano. La noticia de la pérdida de Jerusalén se extendió rápidamente por los países católicos, provocando una tormenta de indignación.
El Papa Gregorio VIII emitió inmediatamente la bula Audita Tremendi, llamando a todos los cristianos a una nueva cruzada. Su llamado encontró eco entre los gobernantes europeos más poderosos. A diferencia de la Segunda Cruzada, que estuvo mal organizada, la Tercera Cruzada fue liderada por tres de los monarcas más poderosos de Europa: el rey Ricardo Corazón de León de Inglaterra, el rey Felipe II Augusto de Francia y el emperador Federico Barbarroja del Sacro Imperio Romano Germánico. Esta vez, la preparación fue más minuciosa. Los estados europeos asignaron enormes recursos, planificaron cuidadosamente las rutas, y los ejércitos se formaron con los mejores caballeros de sus países. Así comenzó una nueva y vasta campaña militar que debía ser una respuesta al fracaso de la cruzada anterior. A diferencia de la Segunda Cruzada, que fue dispersa y no tuvo un plan claro, la Tercera Cruzada tenía un objetivo concreto: recuperar Jerusalén y restaurar la influencia cristiana en Oriente. Sin embargo, incluso con tales preparativos a gran escala, esta cruzada se enfrentaría a nuevas dificultades, giros inesperados y la lucha de ambiciones de sus líderes. Ante los cristianos se abría una de las páginas más complejas y brillantes de la historia de las cruzadas. Inicio de la preparación para la Tercera Cruzada. Después del fracaso de la Segunda Cruzada, los estados cruzados en Oriente se encontraron en una posición extremadamente vulnerable. Sus tierras se volvían cada vez más fragmentadas, los conflictos internos debilitaban su capacidad de defensa, y por el contrario, las fuerzas musulmanas se fortalecían rápidamente. La principal amenaza para los territorios cristianos fue Salah ad-Din, quien, tras la muerte de Nur ad-Din en el año 1174, se convirtió en el líder de facto del mundo musulmán. Unificó Egipto y Siria bajo su gobierno, sometiendo gradualmente a todos los principados musulmanes en conflicto. Esta unificación hizo que su ejército fuera mucho más fuerte que las fuerzas dispersas de los cruzados, que estaban en constante conflicto entre sí. El momento clave fue la batalla de Hattin en el año 1187, cuando Salah ad-Din derrotó al ejército cristiano, capturó al rey de Jerusalén, Guy de Lusignan, y destruyó las fuerzas de combate de los cruzados. Después de esta victoria, los musulmanes capturaron Jerusalén, la principal santidad cristiana, sin mucha resistencia. La caída de la ciudad fue un shock para toda Europa. Mostró que los estados cruzados ya no podían defender sus territorios por sí mismos y que las fuerzas musulmanas ahora representaban una amenaza real para todo el mundo cristiano. La noticia de la pérdida de Jerusalén se extendió rápidamente por los países católicos, provocando una tormenta de indignación. El Papa Gregorio VIII emitió inmediatamente la bula Audita Tremendi, llamando a todos los cristianos a una nueva cruzada. Su llamado encontró eco entre los gobernantes más poderosos de Europa. A diferencia de la Segunda Cruzada, que estuvo mal organizada, la Tercera Cruzada fue liderada por tres de los monarcas más poderosos de Europa: el rey Ricardo Corazón de León de Inglaterra, el rey Felipe II Augusto de Francia y el emperador Federico Barbarroja del Sacro Imperio Romano Germánico. Esta vez, la preparación fue más meticulosa. Los estados europeos asignaron enormes recursos, planificaron cuidadosamente las rutas y los ejércitos se formaron con los mejores caballeros de sus países. Así comenzó una nueva campaña militar a gran escala que debía responder a la derrota de la cruzada anterior. A diferencia de la Segunda Cruzada, que fue dispersa y carecía de un plan claro, la Tercera Cruzada tenía un objetivo concreto: recuperar Jerusalén y restaurar la influencia cristiana en Oriente. Sin embargo, incluso con estos preparativos masivos, esta cruzada enfrentaría nuevas dificultades, giros inesperados y la lucha de ambiciones de sus líderes. Los cristianos estaban a punto de enfrentar una de las páginas más complejas y brillantes en la historia de las cruzadas.